Buenos días, buenas tardes, toda la gente que vaya a ver este video. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Top Doctors LATAM. El día de hoy nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Padilla González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar con ustedes, compartir un poquito de nuestra experiencia que hemos tenido con esta gran pandemia y pues es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Brevemente, si me permite, voy a hablar un poco acerca de su trayectoria profesional. La gente que vaya a ver este video puede hacer cita directamente con el perfil del doctor Miguel Ángel Padilla González, y les comento que el doctor es cirujano torácico. Él es experto en hiperhidrosis, cirugía torácica, fracturas de caja torácica, tumores de pleura, derrame pleural, cirugía de los tumores en la pared torácica, cáncer de pulmón, pectus excavatum, trastorno del diafragma y cirugía del cáncer esofágico. Doctor, muchísimas gracias. Me parece que podamos comenzar acerca de esta enfermedad que, bueno, que todavía tiene muchas dudas acerca de cómo funciona, y podemos hablar un poco acerca de los daños que causa la enfermedad a nivel pulmonar, doctor. Gracias. Pues estamos aquí compartiendo cosas que hemos aprendido. Hemos visto que en la mayoría de los pasos de las personas, pacientes que se enferman, que tienen contacto y que son clínicamente evidentes que están enfermos, sabemos que un 80% va a tener una afección. Pues puede ser una inflamación, puede ser una afección que le pueda bajar inclusive el nivel de oxígeno, pero la gran mayoría de estos van a salir adelante sin mayores problemas y con mínimas o nulas consecuencias. Voy a hablar de ese 20% que son los pacientes que requieren medicamentos, que requieren hospitalización o que en alguno de ellos van a necesitar apoyo ventilatorio mecánico, que es lo que llamamos intubados. Y de esos, los que lleguen a la intubación, pues un porcentaje no despreciable, pues va a tener un desenlace terrible. Entonces, quiero referir que el daño no es para todos, ni podemos generalizar, dado que es una variedad muy amplia de población de la que vemos. Hablando de solo ese 20% que tuvo inflamación, que tuvo daños, que requirió hospitalización o medicamentos u oxígeno y que logra recuperarse, va a tener dos vertientes. Una es que en las siguientes 2 semanas, máximo 3, la inflamación que causó y las consecuencias que causó el virus, principalmente en el sistema respiratorio, bajen, disminuyan y prácticamente desaparezcan. Sería el paso A. Y el paso B sería la línea de que el paciente se mantenga inflamado más allá de 3 o 4 semanas. Y quiero comentar que hemos visto aquí pacientes que se infectaron, fueron positivos, tenían PCR positiva y tuvieron la hospitalización. Algunos no se intubaron. Pasadas las semanas seguían siendo positivos y no habían cumplido todavía el requisito que era ya tener anticuerpos de memoria, que es el IgG, y seguían teniendo anticuerpos activos recientes, que son los IgM. Entonces, por algún motivo veíamos que no se comportan igual con aquellos que las siguientes 2 o 3 semanas disminuía y prácticamente se recuperaban. Tuvimos casos donde tuvieron COVID hace un mes y llegaban todavía con datos de trombosis en las piernas, síndromes coronarios, infartos del corazón, y algunos de ellos llegaron a fallecer. Entonces ahí nos dimos cuenta que había un grupo de ese 20% que persistía el efecto inflamatorio. Entonces, si tú me preguntas cuáles son los daños específicos, te puedo decir que son varios. El primero, sobre todo, desencadena un efecto de inflamación sistémico. Ojo, le afecta desde la cabeza hasta los pies. Específicamente lo vemos en el pulmón porque es donde es más florido y es más evidente el daño. Y es un virus de afección de sistemas y vías respiratorias. Pero hemos visto pacientes que no tienen tos, no tienen gripa, nada, y son diabéticos y están descompensados. Les tomas una prueba de COVID, salen positivos. Entonces, el daño del virus en el organismo lo podemos dividir en diferentes órganos y sistemas. Vamos a hablar del respiratorio. El respiratorio causa una inflamación que puede dañar la estructura. Entonces, primeramente es una respuesta
a que te entra un agente extraño, en este caso el virus, y causa inflamación de la base de la respiración en el pulmón que se llama alveolo. Estructuralmente se inflama y de ahí puede ser muy poco inflamado o severamente inflamado. Si avanza la parte severamente inflamado, ese daño funcional de inflamación, como cuando te golpeas y se te hincha y en 5 días se te quita, podría ser que pase a un daño persistente o más agresivo y entonces destruye esa estructura que tenemos como si fuese un panal de abejas y se llaman alvéolos. El grupo de alvéolos se conoce como acinos respiratorios. Acinos son un grupo de alvéolos como un racimo de uvas que si persiste esa inflamación o es mayor, se van a destruir. Y esa destrucción que pasó de ser inflamación a destrucción estructural causa lesiones que pueden variar en rupturas o aperturas del pulmón en las partes más periféricas y que clínicamente los llegamos a ver como neumotórax, o puede causar una inflamación tan severa que haga una colección líquida alrededor del pulmón y se conoce como derrame pleural. Ese derrame pleural de inicio puede ser únicamente limpio, inflamatorio por la afección del virus en el pulmón, o secundariamente se puede contaminar con algún agente que de pronto pueda llegar ahí y sea una bacteria ya diferente al virus y que le llamamos oportunistas. Entonces, ruptura del parénquima del pulmón como tal, que sale aire en el tórax y se llama neumotórax, y la otra sería colección líquida que puede evolucionar hasta complicarse con algún oportunista y se llama empiema, que ya son condiciones que tratamos los cirujanos. No soy neumólogo, pero nosotros nos toca ver y tratar esas partes cuando el pulmón prácticamente se llega a romper o cuando hay una colección muy significativa. Entonces, del 100%, un 80 le va a ir bien, un 20 no va a tener una buena evolución, pero muy poquitos podrían tener una persistencia del daño o ser un daño extremadamente grave. La gran pregunta aquí, que no tenemos una respuesta aún, es ¿por qué unos se curan y no tienen nada, que es ese 80%? ¿Por qué otros hacen una respuesta inflamatoria más severa? ¿Y por qué otros hacen un extremo de inflamación que llega a la lesión estructural del pulmón? Sabemos y entendemos que son diferentes poblaciones y que dependerá si el paciente es sano, tiene hipertensión, obesidad, tiene diabetes. Todos esos factores van a contribuir, pero aún así habrá algunos en que no tengamos una explicación real que yo te pueda decir, porque hubo este factor, entonces él hay que vigilarlo porque se le va a romper el pulmón, ¿no? Y habrá esas cosas que todavía no tenemos respuesta a todo. Entonces, en términos generales, el daño del virus en específico en el pulmón depende del grado de inflamación, respuesta del organismo para que sea limitada, o sea, muy intensa, o sea, progresiva. Claro, eso quiere decir, doctor, que entonces o sea, el paso para una rehabilitación, pues debe ser parejo, ¿no? O sea, igual, digo, por supuesto, como usted comenta, cada paciente tiene un daño diferente, ¿no? Pero la rehabilitación, me imagino que debe ser para todas las personas. Exacto. Podemos tomar, yo diría que 2 parámetros para iniciar la rehabilitación en alguien. Tres parámetros. Uno es que clínicamente esté en condiciones, aunque esté débil, cansado, tenga dolor o tos, pero que ya esté en condiciones, es decir, que ya no esté manseado, acostado y que tenga la energía suficiente. Dos, Claro, sería por laboratorio, tener la certeza de que ya tiene anticuerpos IgM y que que los IgM ya se acabaron y solamente tenga anticuerpos IgG. El anticuerpo IgM aún se relaciona con cierta actividad todavía aguda o presente de la infección. Y eso te podría complicar porque tú lo quieres rehabilitar, pero a lo mejor el paciente todavía o no está limpio o puede ser contagioso. Entonces, checar anticuerpos, que clínicamente esté bien. Y la tercera sería hacerle una evaluación por medio de la evidencia de condición estructural y se llama
tomografía axial de tórax. Entonces, yo para definir si alguien ya puede iniciar, sería que clínicamente esté bien, ver cómo están sus anticuerpos y hacerle una tomografía de tórax para ver qué daño o a qué nos estamos enfrentando. Si es un daño estructural o solamente fue la cuestión de inflamación o funcional. Entonces, aparte tendríamos que valorar y preguntarle cómo se siente. Hay una prueba muy rápida que se llama caminata de 6 minutos. Tú Ok. lo pones a caminar y sabes cuánto aguanta y en qué tiempo puede presentar datos de falta de aire. O simplemente le dices, sube 2 pisos de escaleras. Normalmente tenemos un estándar para los pisos. Entonces, si el paciente no tolera subir 2 pisos, ese es un paciente que está con una disfunción o con falta de función. Y que te diga, no, aguanté solamente al descanso del primero, o subí los 2, o no pude subirlos, ¿me entiendes? Entonces, eso te puede hablar de qué tanta intensidad y qué tan rápido lo necesitas. Pero son aspectos clínicos de laboratorio y de radiología. O sea que un paciente que, pues bueno, generalmente sano, pues podría subir pues 3 pisos, independientemente de la cantidad de escaleras, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Si está en una Exacto, activación sana, ¿no? claro. Porque sí hemos visto, bueno, así que todo el mundo hemos conocido, usted más, por supuesto, personas que dicen que que se cansan al caminar después de haber tenido COVID, ¿no? Y es como un signo bastante, pues bueno, Claro. notorio, ¿no? De que que se necesita una rehabilitación, ¿no? Si me permites, te quiero comentar algo muy importante para las personas que nos están viendo, es que ya se condiciona y se sabe de una entidad que se conoce como síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es la repercusión de la inflamación de todo el organismo pasada la etapa aguda de la infección. Entonces puedes tener repercusiones, insisto, en cualquier aparato o sistema. Vamos a hablar del pulmón. El síndrome post-COVID, normalmente el paciente se queda con dolor torácico, Ok. falta de aire y algunos con tos. Entonces, la debilidad o sea, sí se considera, pero es más subjetiva. La debilidad puede ser por muchos factores, pero lo que es al pulmón es dolor torácico, falta de aire y la tos. Entonces, esos datos, después de pasado, no sé, las 4 o 6 semanas, el paciente persiste con eso, ese paciente, ese es el punto rojo que se prende para que iniciemos la evaluación clínica, la evaluación por laboratorio de anticuerpos y la valoración con una tomografía para saber cómo está. Eso es solo para entrar a la evaluación funcional, ¿de acuerdo? La Ok. evaluación funcional, ya una vez que él llega, que se define que sí tiene el síndrome post-COVID, entonces tenemos que hacerle un estudio de fisiología pulmonar muy completo, que es algo que se conoce como espirometría. La espirometría debe ser completa, debemos de poner muy atentos en pedir volúmenes inspiratorios máximos, expiratorios máximos, y eso, de esas dos, ¿qué tanto metes como máximo y qué tanto sacas como máximo? Hay que hacer un promedio y existen unos rehabilitadores para ejercitar el pulmón que te pueden graduar la resistencia y tú respiras a través de una boquilla con un aparato que pone esa resistencia, pero no puede ser cualquier resistencia. Yo tengo que empezar, se describe que es un 30% de esa capacidad máxima de sacar y meter aire, le ponemos el 30% y debe de empezar a hacer ejercicios. Ya los ejercicios, pues es un tema ya muy particular para cada paciente, su condición, edad, dónde vive, qué le va a ayudar, etcétera, y dejarle un régimen de ejercicios completos para que él se pueda ir ejercitando y cada vez pueda ganar mayor capacidad de respiración. Pero primero es ese, saber cómo está, se llama espirometría. La otra sería hacer una evaluación clínica, si es diabético, etcétera, tener estudios para saber cómo está todo lo demás. No puedo hablar de un estándar de estudios o de evaluación. Hablando del pulmón, eso es lo que yo haría. Sí, claro, o sea, necesita, pues, todo paciente,
digo, sabemos que mucha gente, pues no tiene mucho acceso a diferentes servicios, ¿no? O sea, servicios, por ejemplo, para hacer estudios, pero a fin de cuentas son estudios que son indispensables, ¿no? Porque pueden, eh, no sé, esto se me viene a otra pregunta, pueden repercutir en su vida siempre, ¿no? Digo, sabemos que hay pacientes que bueno, no tienen recursos o más bien, o escatiman la necesidad de rehabilitarse. Y yo creo que ahí viene otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia hay de estos pacientes no se hacen ¿No se ningún estudio rehabiliten? y dejan, pues, a un lado la rehabilitación? Pues la consecuencia es que van a quedarse estacionados. Fíjate que algo que se manejó muy intensamente, yo digo que mal aplicada la terminología o la semántica o la etimología, es que muchos veían pacientes al mes o a los 2 meses de COVID y le tomaban simplemente una radiografía y muchos les decían, ya tienes fibrosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te rehabilitas y no te cuidas? Ese proceso inflamatorio no te va a pasar la factura en 1 mes o 2 meses. Más adelante podemos esperar que sí haga fibrosis. La fibrosis ya es una cicatriz de esa inflamación que sucedió. Entonces, si tú tienes datos de inflamación, que te cansas, que no alcanzas a subir 2 pisos, por supuesto que ¿qué va a pasar si no te cuidas? Que no vas a subir ni un piso en un proceso de evolución de cicatrización. Ahí sí yo hablaría de fibrosis, pero para decir que alguien tiene fibrosis pulmonar, prácticamente es con el trozo del pulmón diciéndote por microscopio que está todo fibrosado. No es un tema ligero, clínico Claro. o rápido que te diga un radiólogo, sí, ya tienes fibrosis. No lo puede asegurar nadie. La fibrosis es una cicatrización. Para que haya una cicatrización de ese daño del pulmón, estoy seguro que no se hace en 1 mes o en 2 meses. O sea, esto tiene que ser muy a mediano o largo plazo, hablemos de meses o de años. Entonces, si tú ya no tienes limitada tu función y tu capacidad y no tomas atención y no haces nada, tú eres el que tienes el foco prendido de que mañana puedes hacer como resultado de eso una cicatrización y se llama fibrosis. ¿Qué es fibrosis? Que el pulmón ya no va a ser elástico y no se va a mover y no vas a poder meter la misma cantidad de aire que lo hacías antes de infectarte. Entonces, tu capacidad de caminata, de condición, de respiración, de subir pisos va a bajar y posiblemente en un futuro mediano o largo plazo requieras de oxígeno suplementario. Entonces, tu pregunta se contesta así, puedes desarrollar cicatriz, Ok. fibrosis y que requiera de, ya no de rehabilitación, sino de apoyo con oxígeno suplementario porque no vas a poder caminar o subir lo que tú hacías antes. Y vaya que voy a hacer una comparación quizás, obviamente muy burda por la dimensión de la enfermedad, o tal vez no, pero, Ujú. por ejemplo, para el caso de las personas que son adictas al tabaco y que tienen mucho tiempo de fumar, ¿no? Y que van perdiendo como esa condición, o sea, los pulmones van siendo menos efectivos, pues me parece que sí o sí, ¿no? O sea, debe ser una cuestión de inmediatez el hecho de buscar a un especialista como usted para hacer una rehabilitación lo antes posible, doctor, ¿no? Y no se diga más, ¿no? O sea, imagínese también el caso de las reinfecciones, ¿no? O sea, me imagino que una persona que, digo, así que teniendo una pésima suerte, este, no se rehabilita y vuelve a presentar COVID, pues me imagino que pues, puede ser mucho más fatalista, ¿no? Exacto, entonces vamos a hablar que tenemos un pulmón en una gente sana que funciona el 100%. Después de una infección por COVID, muchos pueden llegar a recuperar el 100% de función, pero si tú tienes una persona que fumaba, etcétera, o por alguna otra enfermedad no tenía ese 100% y ya andaba en el 80, 70, le pega COVID, está todavía disminuida su capacidad
y todavía nos falta ver cómo va a progresar esas secuelas de infección con fibrosis. Entonces, de ese 70 que tenía antes del COVID, pues puede quedar en menos de un 50%. Entonces, ¿qué es el resultante? Vivir con oxígeno Sí, o claro. estar limitado. ¿Me explico? O sea, a grandes rasgos. Lo mismo que el tabaco, tarde que temprano te pasa la factura y la consecuencia es igual que el COVID. Cicatrización, fibrosis y el pulmón no va a expandirse y no vas a poder meter aire. Entonces, eso en tabaco se llama enfisema pulmonar. En COVID se llaman secuelas inflamatorias o síndrome post-COVID, que hoy no creo que haya alguien que sepa exactamente qué va a ser su futuro con exactitud. Claro, lo podemos pronosticar que va a ser una fibrosis, pero bueno, el COVID está tan reciente que no tengo pacientes que yo pueda saber cómo lucen a los 2 o 3 años de COVID. Pues Ah, estamos muy recién en esto, ¿no? Y aún no tenemos esa respuesta. sí, la verdad que todo el mundo esperamos que, pues bueno, esto avance, ¿no? Que también con la ayuda de los científicos, pues también desarrollen, pues, algunos medicamentos o medicina que ayude a A todo este frenar. tipo de personas. Y pues bueno, podemos retomar un poco también el tema de la rehabilitación, doctor. Me había comentado que primero tiene que hacerse unos estudios, esta persona que necesita rehabilitación, pero después de estos estudios, ¿qué es lo que sigue, doctor? Bueno, el inicio es hacer una espirometría, medir los volúmenes máximos expiratorios, sacar un promedio, un número, un 30% de eso y ponerle a hacer ejercicios. Entonces, la rehabilitación debe ser prácticamente diario, deben de ser 2 sesiones de ejercicios, aproximadamente de 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. Dependerá de cada paciente, no puedes iniciar con todo. De hecho, la resistencia con la que se calibran estos aparatos de boquilla para ejercitar los músculos debe iniciar en un 30% y de ahí progresivamente. Entonces, lo verás a cada semana, después a cada 2 semanas, y de estos aparatos especiales tipo boquilla, podemos ir modificando la resistencia, iniciar en un 30% de su capacidad y irle subiendo hasta subir la resistencia y que el paciente cada vez más saque provecho y cada vez tenga mayor fortaleza de los músculos respiratorios. Quiero hacer un paréntesis ahí. El principal músculo que debemos de ejercitar Ok. es el diafragma. Entonces, pacientes que estuvieron hospitalizados en cama, de prácticamente estar sentado a la cama y poco movimiento, sus músculos se debilitan y hay que empezar de cero, hacer una calistecnia, cómo enseñárselas, cómo decirles, insisto, son 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde por una semana, checarlo a la semana, si ya tiene buena capacidad, entonces empezar a subir la resistencia y fortalecer. Esto es un programa que se va a llevar de mínimo 8 a 12 semanas en que logremos mejorar. ¿Y cómo vamos a ver el resultado? Cuando llegue el paciente le voy a tomar el dedal y ver cuánto marca de oxígeno, sentado y sin hacer nada. Si ese paciente está por debajo de 90 y que lo tengo en los 80, 85, 84 y poco a poco lo vamos rehabilitando, hay que ver los primeros resultados a las 4, a las 6 semanas, llevarnos a las 12, a las 15 semanas y ver cómo poco a poco ese oxígeno va a ir subiendo porque va a tener mayor capacidad de fuerza inspiratoria para meter el aire, ejercitando los músculos, pero no va a cambiar la cicatrización o destrucción. Entonces, tenemos que ver qué tipo de paciente es, por si hay que sumarle medicamentos, principalmente del tipo de aerosoles, que abran los bronquios y que favorezcan el manejo de secreciones. Yo comenté que el síndrome post-COVID se ve con dolor, con tos o con falta de aire, ¿no? La falta de aire la podemos manejar por un lado con la rehabilitación muscular y la otra mejorando
la inflamación dentro del pulmón con medicamentos. Entonces, son combinar estas y desde luego estos ejercicios van a ayudar a movilizar expectoraciones, flujo y secreción que viene de esa inflamación del pulmón y que Ok. por supuesto esto los va a mejorar. Aproximadamente, doctor, ¿cuánto dura esta rehabilitación? Depende de cada paciente. Es muy variable, por supuesto, dependerá de qué tanta fuerza, fortaleza tenga. Yo creo que los primeros resultados se ven a las 6 semanas, entre 4 o 6 semanas, ver cómo va. De ahí nos iríamos a las 15, a las 20, y ya lo que no es muy medible o pronosticable es el tiempo, pero yo creo que en lo que es en corto, en esas 12, 15 semanas, es que uno le enseña al paciente qué es lo que debe hacer, que él aprenda a hacerlo y será parte de su rutina diaria. Insisto, son 2 sesiones, una en la mañana y otra en la tarde de 20 minutos. Y de ahí, si el paciente te aprende, el paciente es cooperador, prácticamente le puede durar el resto de la vida el continuar ejercitándose, pero no tanto así como que venga todos los días conmigo, que venga cada semana. Insisto, al principio es cada semana y ya que estamos en un estándar, poderlo dejar más adelante. ¿Te gustaría que podríamos hablar de recuperarlo en aproximadamente 3 meses? Entre 3, 4 meses lograríamos ya una recuperación, pero no creo que sea como para soltarlo y decirte, ya, no sé, me tomé las 20 inyecciones y ya no voy a hacer nada más. No, esta es una reeducación. Recuerden, es evitar llegar a estar cargando un tanque de oxígeno el resto de tus días. Entonces, si lo aprendes y lo sigues haciendo, entonces no termina nunca la rehabilitación, ¿me explico? Yo Sí, claro. te pudiese decir que espera resultados favorables entre un promedio de 12 semanas, estaría genial, pero de ahí el paciente ya no debe de soltarlo, porque si lo suelta, otra vez va a bajar. Entonces, va a volver a ponerse en riesgo de usar oxígeno en un futuro a mediano o largo plazo. Sí, claro, es un hábito que debe de hacer ya este paciente, ¿no? Pues, Pues evidentemente, por yo los creo años. que es aprender con el paciente cómo va a manejar el resto de su vida para procurar en la medida no llegar a usar oxígeno en un periodo de mediano o largo plazo. O si no lo hace, pues entonces se va a ver en esa necesidad. Sí, claro, digo, yo creo que, o sea, evidentemente los pacientes que lamentablemente tuvieron que ser entubados, pues me imagino Ujú, que ujú. deben de hallar la forma, ya sea de la medicina privada o la medicina Así es. pública, pero sí es de por vida, ¿no? O sea, los daños evidentemente que causa esta enfermedad terrible, pues está evidenciando, ¿no? Que es una necesidad primaria estar bien de salud. Digo, esto que le voy a preguntar ahora es algo como que un poquito más, no sé, digamos que a lo mejor a su criterio, pero hay pacientes que requieran un trasplante de pulmón, o se ha dado digamos, en este tiempo de COVID. Bueno, mira, lo que se hizo fue suplir al pulmón. Hay un sistema que se llama ECMO, las siglas en inglés, pero te lo resumo en español. Es un sistema de aislamiento, de sacar la sangre del paciente y oxigenarla en una máquina artificial. Ok, No dormido y con un tubo en la garganta, sino a través de unas cánulas, sacar la sangre, oxigenarla y regresarla. Ese sistema se utilizó para pacientes que estaban en ese periodo muy intenso agudo, donde iban a fallecer porque el pulmón ya no daba para más. Se pone en reposo el pulmón, que tarde el tiempo que tarde, y hubo pacientes que tuvieron más de un mes esta asistencia, recuperaron el pulmón y volvieron a funcionar. Entonces, algo que ya se hizo fue reemplazar por semanas la función pulmonar con ese aparato, y hay ejemplos aquí institucionales y en medicina privada. Llegar a considerar que alguien por fibrosis y daño del pulmón secundario a COVID sea candidato a trasplante tendría que
llenar los requisitos de ser candidato a trasplante. No importa si sea COVID o no, esos son requisitos muy estrictos y el principal sería la edad, enfermedades que tenga esa persona y la capacidad de poder recibir ese trasplante. Entonces, yo diría que sí podría ser un futuro no lejano, pero bajo muy estrictas medidas de requisitos Okay. y de saber, sobre todo te digo la edad, obvio, podríamos tener un paciente de 30 años que se fundió el pulmón, eso es un paciente que podría ser muy buen candidato, porque tiene una edad en la cual el gastar un pulmón de alguien más, ponérselo, le dé todavía 20, 30 años por delante. Pero en un paciente diabético que estuvo intubado, que por milagro logró salir y que está con enfermedad renal del hígado, por supuesto que no sería candidato para trasplante. Entonces, sí, solo por COVID podría ser pensable que en un futuro haya trasplante de pulmón por COVID. Yo pienso que sí, Okay. pero tendríamos que ver qué tipo de paciente. Es decir, alguien que valga la pena, no alguien que tenga 1000 enfermedades más y que se lo vas a poner y pues se va a contaminar con esas otras enfermedades. Entonces, no valdría la pena. Y claro, es como, vaya, hay criterios, ¿no? La verdad que yo, así como desconocimiento, sé que pues, sí debe haber como un criterio específico para la gente que sean aptas para ese tipo de cosas, pero sí, o sea, sí, evidentemente, como dicen, ¿no? O sea, las personas que sufren COVID y que todavía tienen una esperanza de vida pues mayor, pues sí es muy recomendable. Podrían considerarse, no, no digo que califiquen, pero te digo algo, tampoco hemos llegado a esa parte. Si tú me preguntas específicamente trasplante para COVID, yo te tendría que decir, hay que esperar a que pasen años para saber, por COVID, este hizo fibrosis y este hay que considerar trasplante. Y ahí tendrías que ver los requisitos y los criterios de inclusión para solo trasplante. Ya no importa si es COVID o no, ¿me explico? Y que son los que ya te comenté. Pero creo que aún estamos un poco lejos de eso. Muy bien, doctor. Pues bueno, hemos llegado un poquito al cierre de esta breve entrevista, ¿no? Vuelvo a reiterar la comunicación con el doctor, ¿no? Toda la gente que vaya a ver este video pueden localizar al doctor directamente en nuestra página de Top Doctors, en topdoctors.mx, buscan el nombre del doctor, Miguel Ángel Padilla González. El doctor es cirujano torácico y pueden ver pueden llamarle directamente en el botón de llamar o pedir cita para hacer para que resuelvan sus dudas acerca del tema de COVID, ¿no? Para que resuelvan sus dudas acerca de sus experticias que tiene el doctor. Y, pues bueno, también el doctor se encuentra en el Hospital Diomed, en el consultorio 2 del primer piso, que esto es en la Ciudad de México. También Doctor, estamos en Ángeles Lomas, ¿eh? y bueno, y también 405. en Ángeles Lomas, 405. perfecto, doctor. Pues mire, no sé si quiere cerrar con alguna conclusión acerca del tema. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Fíjate que quiero compartir lo más importante es que el COVID no es te dio una gripa y eso y se acabó. Tenemos que ver esos pacientes, ese 20% que requirió medicamentos, oxígeno, hospitalización o que desgraciadamente llegó a ser intubado y que aún están con nosotros, debemos de evaluarlos de todas a todas. No sabemos todavía, insisto, nos falta mucho que aprender, pero lo que sí sé es que hay dos tipos de pacientes: los que se limita la inflamación en las siguientes semanas y los que perduran por mucho más tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo perduren, pero hay que verlos, establecer cuándo termina ese periodo de inflamación y cuándo ya empieza a sanar. Ese es el mejor momento para rehabilitarse. Y hay dos aspectos en la rehabilitación: cómo mejorar el pulmón estructural y funcionalmente, y la segunda sería ayudar con los ejercicios que pueden fortalecer los músculos respiratorios. Es decir, tú respiras porque tu pulmón está íntegro y porque puedes llevar el aire a los pulmones. Entonces hay que atacar la respiración mecánica muscular y la respiración en sí que se lleva dentro del pulmón. Entonces necesitamos evaluarlos
para ver qué podemos ofrecerles para que eso mejore. Y en lo posible no esperar a que por evolución natural de la enfermedad nos tengamos que esperar a 3 años en que ya te canses o que requieras oxígeno suplementario, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esa es una enseñanza que debemos de educarnos a valorarnos ese 20% que fue de alguna manera más afectado por el COVID. Insisto, un chamaco de 18, 16 años que le dio COVID y no tuvo ni gripa ni nada, pero fue positivo y sí lo tuvo, seguramente no vamos a necesitar mayor vigilancia. Hablo de ese 20%, ¿ok? Claro que sí, doctor. Sí o sí, la gente que, o sea, necesita cuidarse, ¿no? Sobre todo, no escatimar ninguna de la salud. Ahorita, pues bueno, especialmente en el país, la reducción de casos ha disminuido, pero aún así siguen habiendo contagios. Bien, debemos seguirnos cuidando todo el mundo en casos que tengan, digamos, graves y no tan graves también, Claro. acudir a un especialista como el doctor Padilla, para que, pues bueno, hagan este tipo de rehabilitación y pues que en un futuro pues tengan las mejores condiciones de salud a nivel pulmonar. Doctor, ha sido un placer que esté con nosotros, le agradecemos mucho su Gracias. entrevista, es un orgullo que esté con nosotros en Top Doctors y pues muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos pendientes. Saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.